muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública de este domingo, primer día de diciembre del 2024, y me da mucho gusto saludar a mi querido Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Muy contento de estar aquí en la mesa con mi querido Javier Tejado. En el estudio, Javier Tejado también. En el estudio con Claudio y Mario y el acordeón de Claudio. Y el acordeón de Claudio. Y me da mucho gusto saludar a Solange Márquez, que nos acompaña en esta mesa. Solange, qué gusto saludarte. Muy buen día. Un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Solange. Bueno, arrancamos y el tema inevitable con el que queremos empezar es el tema de la relación de México con Donald Trump. Que curioso, Javier, porque lo primero que habría que decir es que iba a decir con el gobierno de Estados Unidos, pero no es el gobierno de Estados Unidos. Sí. Donald Trump entra hasta el 20 de enero, todavía le quedan pues 50 días, digamos, para llegar. Pero en los hechos, pues ya está casi despachando, ya está mandando señales. Creo que le ha amenazado con aranceles a todo el mundo, a México, a Canadá, a China, ahora los del BRIC del 100%. Sí. ¿Qué estamos viendo? Si quieres empezamos por ahí, con un Donald Trump que ya está casi despachando. Bueno, a ver, es un presidente que ya lo fue. Entonces ya sabemos que sí cumple buena parte de sus amenazas. También sabemos que su discurso es uno no necesariamente racional, es más, digamos, con el estómago. Ajá. Y en eso se parece mucho a la 4T. No todo tiene que cuadrar. Los datos no importan. Yo lo que diría, y sí quisiera, digamos, ser muy enfático en ello, su discurso de campaña fue muy duro contra muchas partes del mundo, particularmente contra México. Sí. El gabinete que nombró sí tiene a gente muy de extrema derecha, muchos periodistas de televisión que han sido durante años muy críticos de México, es un narcoestado. Él ya como presidente... Parte del casting de su repertorio viene de Fox. De Fox, ¿no? la mitad de sector de la defensa, de Fox TV. La narrativa de él como presidente electo ha sido muy duro contra México. Aquí es muy interesante lo que estamos viendo. Un presidente, el canadiense Trudeau, que la verdad, primero su gobierno, su gabinete, ha hecho un esfuerzo por distanciarse de México como parte de su negociación de percepción con Estados Unidos. Y él ya fue a cenar el viernes de esta semana a Mar-a-Lago con Donald Trump. Mientras tanto, es el gobierno de México que esta semana mandó como cartas y como que la narrativa oficial es tranquilos, no pasa nada, no va a haber nada. E incluso si tú ves los medios, digamos, pro gobierno, y las columnas pro gobierno y los tuites que controla el gobierno, se puso Trudeau de tapete y aquí estamos tranquilos, no va a pasar nada, no hay elementos de miedo. O sea, a mí sí me preocupa, uno, que estamos bastante desunidos, que en el Congreso están llevando a cabo muchas acciones que van aún más, digamos, a darle pretexto a los americanos para ejercer presión contra México, y que aquí la narrativa y la operación es como, tranquilos, no pasa nada, en enero nos ocupamos, y yo creo que todas las luces apuntan a que sí puede ser un arranque de sexenio, de cuatrienio de Trump muy complicado, particularmente en temas migratorios, seguridad y droga y tarifas con México. A ver, Solange, cuéntanos, ¿tú cómo estás viendo esta agenda de Trump? Ahorita le vamos a entrar a esto que ya adelantaba Javier de la estrategia de negociación con Trump y las diferentes aproximaciones entre la canadiense, incluso los bandazos que yo diría ha dado un poco el gobierno mexicano con algunas señales contradictorias. Pero quisiera primero conocer tu perspectiva de cómo ves a Donald Trump en este momento y con esta agenda. Pues mira, me parece que no nos tendría que sorprender. Ya lo vivimos en el 2016, lo vivimos en el 2018. Esta intención clara de Donald Trump de dividir a México y a Canadá. Recordemos que ya en las negociaciones de 2018... Trump lo que buscaba era acuerdos bilaterales con ambos países. No le interesaba mantener un acuerdo trilateral y sobre esa base estuvo trabajando, tratando, ahora sí, aplicando el dicho divide y vencerás, tratando de dividir a México y a Canadá. En aquel año no lo logró. Afortunadamente, me parece, México y Canadá, ambos gobiernos se dieron cuenta de que definitivamente tienen mucho más que perder, son mucho más vulnerables frente al gigante que es Estados Unidos, y se mantuvieron unidos y bueno, lograron un buen acuerdo en los términos que podían lograrse en aquellos años, pero un mejor acuerdo de lo que hubieran logrado si hubieran ido separados. Y lo que parece que está ahorita, pues de alguna manera es exactamente esto, ¿no? Es lo que decía ahorita Javier, vaya, es llegar con toda la narrativa
clásica emocional de Donald Trump, que insisto, no debe de sorprendernos, pero lo que me parece que es distinto es el contexto en México y el contexto en Canadá. Ajá. La respuesta canadiense me parece tiene un contexto electoral muy claro, y ahí es donde creo que debemos de leer estas declaraciones de los gobernadores provinciales sobre pues sacar a México y que ellos están haciendo todo el trabajo con China y México no lo está haciendo. Se tienen que leer en un entorno electoral en Canadá. En Canadá hay elecciones en octubre del próximo año. Sin embargo, puede haber elecciones adelantadas. Sí. Y hoy por hoy Trudeau tiene pues, la verdad es que está muy mal colocado frente a la oposición. Trae más de 14 puntos porcentuales de desventaja frente a Pierre Poilievre, que es el líder del Partido Conservador. Entonces, ahí creo que también es donde tenemos que leer lo que está pasando con Canadá, y la respuesta del gobierno canadiense pues me parece mucho más acertada, honestamente, que la respuesta epistolar de México de mandar solamente cartas. Creo que ir a sentarte directamente con ellos es muchísimo mejor que mandar una carta y simplemente hacer una mañanera. Pues sí, yo creo que la forma es importante, el tipo de interacción que puedes tener cuando estamos sentados con alguien, que cuando le mandas un mensaje, y además se lo lees a través de la televisión, ¿no? Que ese es otro de los temas. A ver, Claudio, ¿cómo estás viendo? Es interesante que en la narrativa de Trump, siempre las expertas siempre han dicho que México es parte de la agenda doméstica de Estados Unidos, sí. Pero era muy impresionante ver los spots de campaña de Donald Trump, y había como dos, depende del estado, ¿no? Pero había como dos temas, el tema de las personas trans, sí, y el tema de los migrantes. Sí. Y se planteaba esta idea como la invasión, las, sí, amenazas, la violencia de los migrantes. Fue un tema recurrente, y si tomamos en cuenta lo que dice Javier, que buena parte del equipo ya anunciado trae esa agenda. La pues, educación es un casazo, parece, por favor, claro, googleenla. Parece que pues está complicado, digamos, el lugar que ocupa México en la agenda, dentro de todos los temas que trae Donald Trump, que es desde Taiwán, Ucrania, Israel, sí, pero el tema de México sí ocupa un lugar relevante. Y también coincido con Solange en términos de cuál es la respuesta de México hacia Estados Unidos en ese sentido, pues es el mismo libro de juegos exactamente que de López Obrador. Digamos, se comparte el plan de gobierno, la plataforma ideológica, la forma de gobernar, y diría yo, o las presiones y el poder siguen estando en el expresidente, o la presidenta Claudia Sheinbaum es una fiel seguidora del modelo de gestión gubernamental de Andrés. Es un gran ejemplo la reacción ante esta amenaza que hace Donald Trump ante los aranceles de 25%, rápidamente a controlar dos caravanas de migrantes, rápidamente digamos, confiscar mercancía china en una plaza del centro, sí, del país, que ellos mismos dejaron pasar a través de las aduanas controladas por ellos y la Marina. Entonces me parece que no va a haber sorpresas, es decir, de veras vamos a seguir buscando signos de independencia, autonomía, pensamiento científico y no López Obradorista en Claudia Sheinbaum. Yo creo que más bien deberíamos hacernos a la idea de que vamos a tener 2 sexenios bajo el mismo, digamos, plan de gobierno, y en ese sentido, pues vamos a tener otro sexenio de ser policía migratoria de los Estados Unidos y seguiremos bailando al son que toque Donald Trump. Y déjame hacer un clic nada más en el tema de la oposición, porque la oposición está más perdida, diría yo, que nada. ¿Por qué? Porque, digamos, salen líderes de la oposición a decir que hay que hacer este equipo para luchar en este cierre de filas, este fenómeno que ha estudiado mucho en Estados Unidos, el Rally Round the Flag, Jorge Romero, por ejemplo, en el PAN. ¿Y qué hace? Pues básicamente lo que hace es tender una mano, lanzar un mensaje a un gobierno que además los desprecia, ¿no? Que no les gusta. Que no le aplicar ni te topo. ¿No? Yo ni te topo, ¿y tú qué quieres? Y generando un mensaje que ni habla a su base, ni tampoco le va a apelar a la base del oficialismo. Pues no. Entonces parece que pues, estamos lanzando mensajes Ahora, al aire. Vamos a esta parte de la respuesta mexicana, Javier, porque en la semana tuvimos varios momentos. Se ve que hay una parte del gobierno que dice arancel contra arancel, un poco el discurso del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en esta lógica de no nos van a intimidar. El tono de la carta que empieza diciéndole, seguramente no está enterado, un poco peluceando y haciéndole ahí al equipo de Donald Trump, seguramente usted no le han informado, ¿no? Y luego un segundo momento donde ya, sobre todo después de la llamada, empieza este tema para decir, vamos a atender las causas y no el tema de aranceles, sino los temas que provocan la tensión económica, que es el tema de seguridad y el tema de inmigración. ¿Cómo estás viendo esto del propio gobierno? Yo veo que no hay un segundo momento, yo veo que es el mismo momento. Como decía Solange,
La respuesta no fue en una mañanera, fue en 2 mañaneras. La carta primero se enseña a la opinión pública en México, a los medios en la mañanera, y después se le manda a Trump. Lo cual, pues no, o sea, no está la lógica de la diplomacia. De ninguna, o sea, mandar cartas para que antes la conozca todo el mundo. Fueron 2 mañaneras, uno donde se lee una carta epistolar donde se le reclama a los americanos algunas cosas, se les pide que den menos armamento y más a programas sociales en Centroamérica. Después el martes el canciller diciendo, miren cómo incluso para las automotrices norteamericanas en México eso les afectaría. Cuando Trump lo primero que hizo fue aumentar tarifas a las armadoras de coches hace 8 años. Sí. Pero después quiere llevar estos empleos a Estados Unidos. Claro. Pero también después lo que tú has visto es, incluso después de la llamada, Trump dice una cosa, se va a atender la migración ilegal, y después la presidenta dice, no, de eso no se habló y que se transmite. Que no vamos a cerrar la frontera. Entonces, como que incluso en lo que acordado en la llamada hay visiones distintas. Sí. ¿Cuál es la correcta? No lo sé. Pero igual cada quien entenderá otra parte. Lo que yo te quiero decir, y sobre todo después de la llamada, has visto la narrativa oficialista minimizando el problema con Estados Unidos y criticando a Trudeau por ir a Mar-a-Lago. Y el gobierno dice, Trump, amenazas vacías, básicamente lo que viene diciendo la jornada y las redes afines a la 4T. A mí me parece que a diferencia de 4 años tenemos un presidente allá menos racional, muy empoderado, sin contrapesos, y su gabinete da muestra de ello. O sea, va a nombrar en el FBI un cuate que siempre ha criticado al FBI. Sí. Va nombrado en la DEA un sheriff que es bastante Elon radical. Musk, por favor, con Dodge. Elon Musk. Después va al secretario de Estado, su secretario del Exterior, alguien que ha llamado reiteradamente a México que es un narcoestado. Entonces yo de verdad sí creo que en México, si no tenemos una clara estrategia de qué hacerlo, cómo hacerlo y sobre todo cuidando las formas, más se va a complicar muchísimo. A ver, Solange, ¿cómo ves esto? ¿Cómo has visto la estrategia canadiense? Que por un lado ya advertías, hay voces que quieren tomar distancia de México, el primer ministro en esta posición de debilidad, pero logra sacarle la cena, que yo coincido aquí con que es un acierto, digamos, sentarte a platicar y que nunca es demasiado pronto, digamos, para quien ya de facto pues está tomando decisiones que impactan. Pues los inversionistas ya están tomando las palabras de Trump como guías de qué pueden esperar. O sea, no hay que esperar el 20 de enero para empezar a tomarlo en serio, creo. Y segundo, ¿cómo estás viendo al gobierno mexicano en esto que se ha dicho de cuál, desde tu perspectiva, tendría que ser la forma de sentarse a la mesa con Trump? Pues mira, voy a empezar por la primera pregunta. La reacción canadiense, desde mi punto de vista, fue la correcta. Buscar el encuentro con Donald Trump fue correcto. Ahora, si tú ves la reacción interna en Canadá, los medios canadienses, pues lo único que critican es, estuvo muy bien que te fueras a sentar, pero no hay una declaración de parte de Donald Trump en términos de no va a haber tarifas, no va a haber aranceles. Entonces, ese punto es sumamente importante. Si tú lees lo que puso en el tuit, igual que lo que hizo con la llamada con Claudia Sheinbaum, también posteó un tuit Donald Trump diciendo que se había sentado con Justin Trudeau, que todo había sido maravilloso y que ya había llegado a un acuerdo con ellos para que hicieran lo que tenían que hacer en términos de controlar también la frontera, en términos de controlar el tráfico de fentanilo, que también llega a través de Canadá, pero no dijo nada acerca de los aranceles, que teóricamente a eso fue a negociar Justin Trudeau. Entonces, en términos de resultados internamente, pues sí hay un cuestionamiento muy fuerte, muy duro a Justin Trudeau bueno, fuiste y te sentaste, pero realmente no hay una declaración clara de parte de Donald Trump. No la va a haber. Creo yo que Donald Trump va a continuar. De hecho, yo lo que preveo para los próximos meses, semanas antes de que tome protesta Donald Trump el 20 de enero, lo que preveo básicamente es que vamos a seguir teniendo este tipo de declaraciones, tweets, mensajes explosivos, forzando a los gobiernos, particularmente sí a Canadá y a México, pues a tratar de hacer concesiones. Ahora voy a la segunda parte que tiene que ver con lo de México. A mí me parece que sí, cada uno, tanto Donald Trump como la presidenta Claudia Sheinbaum, respondieron a sus audiencias internas, ¿no? Postearon cada quien lo que entendió de la reunión que tuvieron. Sin embargo, creo que los hechos son importantes y Claudio mencionaba
llegas, cierras de facto están cerrando la frontera. Al momento en el que la presidenta dice, vamos a controlar la caravana internamente, nos vamos a hacer cargo, pues lo que estás haciendo es que no lleguen y no crucen la frontera, es evidente, ¿no? Entonces creo que sí hay una razón para que Donald Trump entendiera que pues México se va a estar haciendo cargo de cerrar la frontera, ¿no? Creo yo, internamente puedes manejarlo como tú quieras, ¿no? Pero el resultado en última instancia es el que él estaba esperando. Exacto. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos vamos a poner otro tema sobre la mesa, que es la relación en materia de seguridad. Ahorita platicamos el tema de migración, pero el tema de seguridad es importante y coincide con dos cosas: la violencia en el país, pero también parece que una nueva forma de hacer operativos desde el gobierno federal. Todo esto lo comentamos regresando de la pausa.